a hablar con Miguel Bogiano. Sí. Y está de economía, de regulación, de cómo está el gobierno, forma parte del Consejo Asesor Económico. Sigue al tanto algunas noticias de la economía y las argumenta y las defiende. Si querés te doy algunos datos del momento, así vemos cómo está el día de hoy en términos de noticias económicas. Me parece muy bien, pero termino con mi relación antes de hablar con Miguel Bogiano. Y yo, mientras que estaba escuchando Coldplay, y dije, vamos a hablar con Miguel Bogiano, me acordé que Miguel Bogiano, así se debe decir, Bogiano, subió un video en el que estaba haciendo una mímica de un tema de Coldplay. Creo que estaba con su niña, una beba. Y dije, bueno, vinculé una Miguel cosa canta, lo he visto en más de un video cantando. ¿es amigo tuyo? No. Ah, bueno. Pero está bueno acercarse porque hay que desarmarlo, porque es muy serio Miguel Bogiano. De vez en cuando hay que desarmarlo. Muy bien, me decías. No, te decía cómo están las cosas en el día de hoy. El dólar libre está igual, 1.440. Bajó un poco el riesgo país, unos 30 puntos. Bajó casi un 1%. El Merval está bastante arriba, 1.76. Y los bonos argentinos en el exterior, todos verdes, todos para arriba. Así que es un buen día, te diría, en términos de mercado. Bueno, Miguel Bogiano, economista, integrante del Consejo Asesor Económico de la Presidencia. Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. ¿Es cierto el dato mío del video y eso? ¿Eras vos, Bogiano? Sí, era yo. Estaba con mi hijo. Con tu hijo pequeño. Con el pequeño que tiene 2 años y se llama Luigi. Luigi. Como vos, pero en italiano. Luigi. Bene. Así es. Bueno. ¿Y se te da por cantar o no? ¿O es...? Sí, es un hobby que le dedico algo de tiempo y profesor mío es Tenor del Colón. Así que ¿Cómo se llama tu profesor? ¿Es Tenor del Colón? Ah, mira vos. Sí, es Darío Smunk y es Tenor del Colón y bueno, estoy con clases con él hace tiempo y bueno, alguna facilidad uno tiene que tener, pero de todas maneras él me ha ayudado mucho a mejorar. Así que sí, me divierte. Cuando uno dice que hubo turbulencias en la economía y que puede seguir habiendo con el dólar y que eso va a impactar en la economía real, está describiendo una situación que sucede y no le está pegando al gobierno ni lo está dañando, sucede. Bueno, lo que pasa es que la turbulencia eventualmente viene por el lado de la incertidumbre. El problema es que los argentinos tenemos tanto miedo a lo que pase con el dólar que es el famoso dicho que se quema con leche de una vaca y llora. Entonces, lo primero que hay que entender es que la situación o los motivos por los cuales el dólar pueda subir no tienen nada que ver con lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos años incluso me puedo referir al gobierno de Macri, donde había mucha nafta para que el dólar subiera. Y la nafta para que suba el dólar es la emisión de pesos. Claro. Entonces, bueno, puede ser que por determinado motivo puntual hay que tener presente que el Banco Macro ejerció unos puts que le forzó a la central a emitir. Es un poco técnico, pero hubo una circunstancia puntual que volcó más pesos a la calle. Y bueno, sí, se produjo este movimiento. Yo diría que lo, entre comillas, novedoso fue el viaje de 1.300 a 1.400. Hablo siempre del contado con liquidación, porque el blue al final siempre sigue el contado con liquidación. A veces está por encima, a veces está por debajo, y eso depende de cómo estén posicionados puntualmente, si tienen o no más que vender. Pero es el que manda de los dólares financieros es el contado con liquidación. Entonces, Miguel, sí. No, perdón, en esa explicación puntual que vos hacías respecto de los puts y del Banco Macro, ¿vos hacés una lectura medio conspiracionista de eso o era una necesidad del banco puntual que estaba totalmente justificada? No, la justificación no la conozco. Lo que yo estoy dando es un dato. Okay. Yo te comparto la justificación que dan. Por el cual lo hizo, sí. No sé cuál sea. No, yo te comparto la justificación, espero que se me entienda, que le dio el Banco Macro a la gente de Caputo. Le dijo, yo tenía papeles o bonos o como se llamen, que crecían con la inflación. El anuncio del viernes nos hizo interpretar que iba a haber un activo tóxico que sacaban del Banco Central y que eso iba a hacer bajar la inflación. Y por lo tanto tenía que vender cuanto antes.
¿Se entiende, no? Sí, está bien la explicación que diste. Bueno, habrá que ver uno por qué lo hizo, pero no me quiero poner en tela de juicio porque al final es un participante del mercado y si tiene Y es legal. Claro. Es legal, tiene esos puts, puede ejercerlos cuando quiera, pero la realidad es que ese ejercicio fuerza a volcar pesos y hace este movimiento. La otra cuestión que uno tiene que ver es la verdadera herramienta que tiene el gobierno, que es la tasa de interés, y ha bajado la tasa a la cual se remuneran los pasivos al 40%, pero si recordamos lo que se dijo aquel viernes, en realidad lo que se dijo, bueno, ahora los pasivos remunerados ya no forman parte del central, ¿no? Pasan a estar en cabeza del Tesoro y se cerró esa canilla. O sea, Miguel, déjame que te interrumpa. Te van a llamar de nuevo porque no es buena la comunicación, ¿eh? Mientras tanto, yo voy a hacer a la audiencia y a vos una pregunta que es si no hay más pasivos remunerados en el Banco Central, si eso no es una buena noticia. Llámenlo de nuevo, por favor, ¿no? Bueno, yo sé que estamos siendo muy técnicos, Gustavo, pero quizá, como nuestro laburo como periodistas es explicar de manera lo más sencilla lo que es complejo, estemos ayudando, ¿no? Sí. Por otra parte, no podríamos explicarlo complejo porque tampoco nos da el conocimiento económico, por eso hay que ponerlo en términos simples. Yo lo que entiendo superficialmente es que cuanto más bonos o remunerados tóxicos le saques al Banco Central, mejor le va a ir a la economía porque vas a bajar la inflación y vas a tener menos motivos para emitir de manera espuria o artificial. ¿Interpreto bien, Miguel? Sí, a ver, que lo pongo todavía un poquito más fácil. Los pasivos remunerados son lo que todo el mundo se acordaba que eran las LEVACs o las LELICs, que después se transformaron en otra cosa, que son los pases, ¿sí? Pero las LEVACs, ¿qué era? Bueno, el Banco Central emitía una cantidad de pesos que sabía que no iba a poder ser absorbida por el mercado, entonces decía, bueno, estos pesos no van a poder ser absorbidos, se me van a transformar en inflación, entonces los tengo que sacar de circulación y para sacarlos de circulación tengo que pagar una tasa de interés. Por eso se llaman pasivos remunerados, porque los billetes circulando son pasivos del Banco Central, la base monetaria es un pasivo del Banco Central, pasa que no es un pasivo remunerado. Okay. Cuando nosotros tenemos un peso en la mano, en la billetera, nadie nos paga un interés por tener ese peso. Entonces el Banco Central, cuando habla de pasivos remunerados, dice, bueno, emití tanto peso que tengo que sacarlo de circulación y tengo que decir, bueno, ¿saben qué? De todos los pesos que emití, ¿por qué no me los dan de vuelta? Y a cambio yo les pago una tasa de interés. Ese circuito, esa enorme bicicleta financiera que empezó siendo las LEVAC, después las LELIC y después los pases, se terminó. Finalmente la finiquitaron, o sea, es una gran noticia. Lo poco que quedaba le dijeron, bueno, escuchame una cosa, Tesoro, esto es un problema tuyo, porque en realidad vos sos el que estaba tomando la deuda, así que tomalo vos, y para poder pagar eso tendrás que tener superávit fiscal, pero ya no es un problema mío del Banco Central. Claro. Así que se cortó esa necesidad del Banco Central de emitir para tener que pagar intereses por deuda que en realidad se le había generado el Tesoro. Entiendo. ¿Se entiende? Entiendo. Eso es lo que pasó. Ahora, vuelvo a decir, el gobierno ha hecho un apretón monetario tal que ha caído la cantidad de dinero, incluso lo que es la base monetaria ampliada, que incluye esos remunerados, que ahora en realidad ya pasan a estar dentro del Tesoro, que al final lo que vuelvo a decir es que no hay nafta para ir a buscar el dólar y que se vaya a el número que cada uno fantasee. Claro. Porque simplemente no está ese combustible. Claro. Entonces, el gobierno ha hecho todo en la dirección opuesta, en la dirección de sacar todo ese combustible y bueno, transformarlo en alguna deuda, como han sido los BOPREALES o LECAPS, no importa ahora el nombre que tengan, pero se sacaron un montón de pesos de circulación. Entiendo. Entonces, al final, la dinámica cambia, porque antes, no solo que no estabas reduciendo la cantidad de dinero, la cantidad de dinero seguía creciendo y seguía creciendo la bola de las LELIC. O sea, todo era totalmente divergente. Había muchos argumentos para pensar que todos esos pesos siempre se iban a transformar en dólares. Hoy estás en la dirección opuesta. Entonces, se busca el dólar a 1.400, bueno, insisto, puede haber sido un movimiento por una cosa puntual,
puede seguir. Bueno, por supuesto que nadie tiene la bola de cristal, pero lo que digo es que las condiciones no están. Las condiciones no están porque incluso el gobierno está yendo en la dirección opuesta, le está sacando el combustible para que eso pueda suceder. Okay. Y por supuesto, al sacar ese combustible es que también baja la inflación, ¿no? Muy bien, y déjame que te haga otra pregunta que también se discute dentro del equipo económico, que es política y es económica. Si de 2019, desde agosto de 2019, cuando se repuso el cepo, después de haberlo quitado, hasta que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa terminó, se fue haciendo más fuerte el cepo. Porque a 7 meses del gobierno es muy probable que es un gobierno que haya dicho, che, en algún momento voy a levantar el cepo, cuanto antes pueda mejor, qué sé yo. Todos los días le dicen, ¿y por qué no levantás el cepo? ¿Y por qué no levantás el cepo ahora? ¿Y por qué no lo levantás ahora a las 3:30 de la tarde? Faltan, no sé, 13 minutos. ¿Y por qué no lo levantás mañana, jueves, o el domingo que juegan Argentina? ¿Y por qué todo el tiempo el mercado está preguntando por qué no levantás, por qué no levantás, por qué no levantás? A mí, mi respuesta es porque me parece que no manejan la real dimensión del problema que hay dentro del Banco Central. Eso es lo que me parece, justamente. El tema de estos puts famosos, ¿no? Más lo que es la sintonía fina del gobierno, de saber el momento, tiene que ver también con que, además de todo lo que yo acabo de explicar, si vos en este momento levantaras el cepo, bueno, por supuesto tendrías un movimiento fuerte en el tipo de cambio, un salto en el oficial, probablemente generarías alguna turbulencia en cuanto a expectativas de inflación. Yo creo que el gobierno está esperando el momento de que la brecha se cierre un poco más, no querés sacar el cepo en un momento donde hay, como vos decías, turbulencia o alguna incertidumbre, y además también es verdad que la actividad muy tímidamente empieza a reflotar, por supuesto no en todos los sectores, pero en el agregado muy tímidamente empieza a reflotar, y entiendo que para el gobierno juzga que eso no sería lo más inteligente ahora de volver a tirarle un balde de agua fría. Así que yo lo que también pienso es lo siguiente: es gente capaz, es gente que le interesa hacerlo. Bueno, confiemos en la sintonía fina de ellos, que tienen los números y lo manejan mejor que nadie porque están ahí, de decir que lo van a hacer en el mejor momento. ¿Cuándo? Bueno, yo no voy a poner fecha, pero por supuesto que están interesados en hacerlo cuanto antes, porque eso además le libera el camino del crecimiento de cara a las elecciones legislativas del año que viene. O sea, no hay nadie más interesado en que el gobierno en levantar el cepo cuanto antes. Pero no quieren dar un paso en falso, y además no quieren que eso implique retroceder mucho tiempo y perder, qué sé yo, 3 meses de todo el esfuerzo o más, o vaya uno a saber cuánto. Entonces, el presidente Milei ayer chateando respondió que tenían que estar dadas varias condiciones, y había una que yo la primera vez que escuché, que era que la inflación tiene que ir tendiendo a cero, y para que vaya tendiendo a cero falta, yo te diría, no un año, un par de años. Sí, yo no sé si eso se refería más que tendiendo a cero, que tienda a cero la diferencia entre la inflación y el crawling peg, o sea, más bien tendiendo al 2%. A 2%. Okay. Más tendiendo a 2, eso es lo que entendí yo. Incluso a riesgo, que 3% también no estaría mal, porque dijo que se acerque, que esté suficientemente cerca de la convergencia. ¿Qué interpreto yo? Que él con 3% imagino que se da por satisfecho. Eso es lo que en mi cabeza, yo lo traduzco de esa manera en mi cabeza. Miguel Boyano, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, por favor, Luis. Bueno.